La vida de Salomón terminó como una advertencia viviente. Fue el hombre más sabio, el rey más próspero, el constructor de un templo sin igual, pero en sus últimos días, rodeado de oro y riquezas, no encontró paz. ¿Cómo puede el rey que lo tuvo todo morir en soledad y arrepentimiento? ¿Cómo es posible que el mismo hombre que edificó Israel con su sabiduría haya sido el causante de su ruina? Esta es la historia de los últimos días de un monarca que, tras perderse en sus decisiones, descubrió el precio de alejarse de Dios. Si quieres entender el verdadero legado de Salomón y la razón por la que su reino se dividió, quédate hasta el final. Recuerda suscribirte y compartir este vídeo con quienes también desean conocer la profundidad de esta poderosa historia. La historia del rey Salomón llega a una fase inesperada. Los años han pasado, y el monarca, que una vez fue alabado en todas las naciones por su incomparable sabiduría, ahora recorre los oscuros pasillos de su palacio con una mirada profunda y distante, llena de sombras que solo él parece comprender. Sentado en su trono, rodeado por el esplendor de un reino que él mismo ayudó a construir, Salomón contempla los destellos de su vida. La gloria de su sabiduría otorgada por Dios aún resuena en su memoria, pero el peso de sus decisiones empieza a inclinarse en la balanza de su conciencia. Los recuerdos asoman, casi como fantasmas. Cada rincón del palacio, cada templo construido, le habla de una época de decisiones determinantes. Ante sus ojos se despliegan los días en que Dios le concedió el don de la sabiduría, una virtud que no solo le dio fama, sino que marcó a Israel y a sus alrededores como una tierra bendecida. Sin embargo, ese don que lo elevó también fue el que, sin darse cuenta, se volvió en su contra. Las decisiones políticas que en algún momento le parecieron prudentes ahora se desdibujan, revelando errores ocultos tras la fachada de alianzas y matrimonios diplomáticos. El esplendor del templo que edificó en honor a Dios parece más un recordatorio que un logro. Sus muros dorados y columnas majestuosas no logran silenciar la voz interna que lo acusa. Salomón ve en cada piedra una oportunidad perdida, cada altar como un símbolo de su desviación hacia ídolos extranjeros. Un rey que había sido llamado a guiar, se encuentra cuestionando si en verdad cumplió su misión divina o si sucumbió a su propia ambición y orgullo. Mientras las horas se vuelven largas y las noches aún más silenciosas, Salomón comienza a notar en su interior un amargo sabor de arrepentimiento. Las imágenes de sus esposas y concubinas extranjeras, mujeres que trajeron consigo dioses ajenos, lo persiguen. Aquellas alianzas que creía necesarias ahora lo confrontan como cadenas, anclas que lo separan de Dios. Se da cuenta de que no solo se desvió él, sino que el pueblo de Israel lo siguió, cautivado por la influencia de su rey. Los actos que antes veía como estrategias de paz y estabilidad empiezan a revelarse como grietas en los cimientos de su reinado. En sus momentos más solitarios, Salomón recuerda las advertencias de su padre, el rey David, y se pregunta en qué momento dejó de escuchar. Una vez, él caminó en la senda de la obediencia, pero ¿cuántos pasos dio hacia la idolatría sin darse cuenta? Al recordar las profecías que se le habían dado, Salomón siente el eco de una advertencia que nunca quiso escuchar. Los profetas habían hablado con claridad, la idolatría traería desolación y separación. Pero en el esplendor de su palacio, embelesado por el poder, Salomón desoyó sus palabras. Se convenció a sí mismo de que, al ser el hombre más sabio de la tierra, estaba por encima de las consecuencias. Ahora, en el ocaso de su vida, esas advertencias resuenan en su mente como tambores de guerra. Israel, su amado reino, corre el riesgo de perder su conexión con el Dios que los liberó de Egipto, todo porque su rey, el hombre en quien confiaban, abrió puertas a influencias que nunca debieron entrar. La sabiduría de Salomón aún vive, pero es una sabiduría teñida de amargura. Frente a la magnificencia de su templo y la grandeza de su reino, se enfrenta a una realidad insoslayable: ha traicionado el propósito para el cual fue llamado. El peso de sus decisiones le recuerda que incluso el hombre más sabio puede caer en la trampa de su propia grandeza. Con una última mirada a los jardines de su palacio, Salomón se promete enfrentar las sombras de sus decisiones. Ya no es el joven rey de brillante sabiduría, sino un hombre cansado, con cicatrices invisibles. La corte de Salomón se ha transformado en una amalgama de culturas y credos, reflejo de las alianzas estratégicas que el rey forjó con otras naciones. Cada esposa extranjera que ha traído a su palacio representa una nación, una tierra lejana, un nuevo Dios. Lo que en otro tiempo consideró un movimiento político astuto ahora se convierte en una carga para su espíritu, una enredadera de idolatría que ahoga la esencia de su devoción al único Dios de Israel. Salomón observa cómo las prácticas y rituales extranjeros invaden su reino. En sus palacios y jardines se levantan altares y estatuas dedicados a deidades extrañas: Astarte, Moloc, Quemos. Los nombres de estos ídolos suenan como sombras en los pasillos de su hogar. Cada rincón de Jerusalén empieza a contar una historia de culto y sacrificio que no pertenece a Israel.
Lo que alguna vez justificó como necesarias alianzas ahora lo inquieta profundamente. Cada esposa extranjera, con su fe y sus costumbres, trajo consigo algo más que una nueva alianza, trajo una invasión a su corazón y al corazón de su pueblo. Salomón se da cuenta de que, en su intento por mantener la paz y fortalecer su reino, ha permitido que la pureza de su devoción sea mancillada. Pero esta revelación llega tarde, y el daño está hecho. Los altares extranjeros no solo existen en los templos, sino también en su alma, que se encuentra cada vez más dividida. Desde su balcón, Salomón contempla Jerusalén con una sensación de tristeza profunda. Los habitantes de Israel, su amado pueblo, han comenzado a desviarse. Los hombres y mujeres que antes adoraban solo a Yahvé ahora participan en rituales que él mismo permitió indirectamente. Observa cómo se propaga la idolatría, como si fuera una enfermedad contagiosa, y siente que cada paso que dieron hacia esos altares es un reflejo de su propia distancia de Dios. Los ecos de su error se extienden por toda la nación. Los sacerdotes miran con consternación, algunos fieles se mantienen firmes en sus convicciones, pero muchos otros caen en la tentación de los nuevos cultos. Salomón ve en sus ojos la fascinación y el miedo hacia estos dioses ajenos. Las enseñanzas de Yahvé, la ley que se transmitió de generación en generación, parece desvanecerse en el viento. Y mientras el corazón del pueblo se aparta de Dios, Salomón siente que el peso de esa culpa recae sobre sus hombros. Dentro de sí mismo, Salomón libra una guerra sin tregua. Su amor por Dios sigue siendo fuerte, como una llama que, aunque débil, se niega a extinguirse. Sin embargo, el apego a sus decisiones, a las alianzas que le dieron poder y estabilidad, lo sujetan como cadenas invisibles. Cada vez que intenta apartarse de esos errores, una voz en su mente le recuerda la seguridad que creía haber conseguido con esos matrimonios y pactos. El conflicto interno crece, como un río turbulento que amenaza con desbordarse. Salomón sabe que debe rectificar su camino, pero también comprende que, al hacerlo, podría destruir la base de su poder. En el silencio de su habitación, cae de rodillas, buscando en oración la claridad que alguna vez tuvo. Sin embargo, sus palabras se sienten huecas, sus oraciones como ecos lejanos. La sabiduría que antes fue su guía parece ahora estar eclipsada por el peso de sus errores. A medida que la tensión interna se intensifica, Salomón se va retirando. La corte, antes bulliciosa y repleta de lujos, se convierte en un lugar de soledad y reflexión para el rey. Las intrigas políticas, las alabanzas de sus consejeros, y hasta las sonrisas de sus esposas pierden todo sentido para él. Necesita respuestas que no están en los libros ni en la voz de sus consejeros. La sabiduría que tanto celebraron las naciones ahora le parece un eco lejano de lo que alguna vez fue. Salomón recorre los jardines en silencio, reflexionando sobre los caminos que eligió. Los muros de piedra del templo y el palacio, construidos con grandeza y precisión, ahora le parecen fríos y distantes. El rey, que alguna vez fue la encarnación de la prosperidad y el conocimiento, siente una desconexión profunda con todo lo que le rodea. No hay compañía que le traiga paz, y en su aislamiento, comienza a comprender que la única respuesta está en su retorno al Dios que lo llamó desde el principio. Este vacío, esta profunda soledad, lo consume. Salomón comprende que, aunque reina sobre Israel, no es dueño de su paz. Y en esta búsqueda solitaria, se adentra en la sombra de su propia vida, esperando que, quizás, todavía haya un camino de regreso. La soledad de Salomón lo lleva a los rincones más profundos de su alma. En sus momentos de reflexión, las imágenes de su padre David comienzan a tomar vida en su mente, despertando una nostalgia que creía olvidada. David, el hombre según el corazón de Dios, el rey guerrero y poeta que le enseñó sobre la fidelidad al Dios de Israel, regresa en sus pensamientos como un faro en medio de la oscuridad. Salomón recuerda los días de su juventud, cuando observaba a su padre orar con fervor, y comprende que fue en ese amor devoto donde David encontró su fuerza. Con cada recuerdo de David, Salomón se enfrenta a un espejo de su vida. Su padre había cometido errores, pero nunca dejó que su corazón se apartara de Dios. David siempre buscó redención, siempre regresó con humildad al Señor, y esa fue su verdadera grandeza. Salomón se da cuenta de que, a diferencia de su padre, él se dejó llevar por la comodidad de su poder y la atracción de sus alianzas, olvidando lo esencial. La figura de David, en su mente, se convierte en un recordatorio viviente de lo que él pudo haber sido. Las palabras de sus enseñanzas ahora le resuenan con fuerza: guarda tu corazón, Salomón, porque de él mana la vida. Ahora comprende que su corazón se había llenado de otros dioses, de deseos y vanidades, alejándose del Dios que lo bendijo. Este doloroso reconocimiento lo mueve a buscar a Dios nuevamente, anhelando, como un niño perdido, el abrazo de su Padre Celestial. A solas en su aposento, Salomón se arrodilla.
Las riquezas que lo rodean ya no le ofrecen consuelo, y las decoraciones palaciegas pierden su brillo en contraste con el abismo de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, el rey derrama lágrimas sinceras mientras abre su corazón a Dios, reconociendo cada error, cada desvío, cada acto que lo llevó a este punto de ruptura. Sus oraciones se convierten en lamentos, un clamor profundo y doloroso, pues siente que ha traicionado la confianza que Dios le entregó. Suplica por redención, pidiendo al Dios de sus padres que lo perdone y le permita encontrar el camino de regreso. Palabras que antes fluían con sabiduría y confianza ahora salen de sus labios con humildad, casi con un ruego desesperado. Salomón sabe que la carga de sus decisiones pesa sobre su vida y su reino, pero espera que haya misericordia para él, como la hubo para David. Con un corazón renovado por la contrición, Salomón decide dar un paso más allá de la oración. Se compromete a restaurar la fe en su entorno, comenzando por su propio palacio. Los altares a dioses extranjeros que antes permitía ahora le resultan una ofensa intolerable. Ordena que sean removidos, que los ídolos sean destruidos, y que en su lugar se eleven palabras de adoración al único Dios verdadero. Salomón llama a sus consejeros y sirvientes, e incluso a sus esposas extranjeras, proclamando con valentía su retorno a Yahvé. Los hombres y mujeres a su alrededor lo observan, algunos con sorpresa, otros con escepticismo. Pero él no se deja desanimar, su alma está determinada a volver al Dios de su juventud, y sabe que debe comenzar en su propio hogar. Este acto de restauración simboliza su anhelo de purificar su vida y su palacio, para que sean dignos del Dios que lo eligió como rey. En sus momentos de soledad y oración, Salomón comienza a percibir una paz que no había sentido en años. Es como si el aire en su habitación se volviera más liviano, como si un consuelo invisible pero palpable descendiera sobre él. En sus oraciones, siente que Dios está escuchando, que su clamor ha sido oído en el cielo. Es una respuesta sin palabras, una paz que reposa en su alma y que confirma que, a pesar de todo, Dios sigue siendo misericordioso. Sin embargo, Salomón también siente la certeza de que las consecuencias de sus acciones no pueden ser evitadas. Su corazón se encuentra dividido entre la alegría de la reconciliación y el peso de lo que vendrá. Dios ha aceptado su arrepentimiento, pero las profecías de división y conflicto que le habían sido anunciadas no han desaparecido. Salomón comprende que su redención personal no librará a su reino de las consecuencias de su pasado. Este momento de comunión con Dios marca un antes y un después en la vida de Salomón. Su corazón, aunque marcado por las cicatrices de sus errores, ha vuelto al lugar donde siempre debió estar. Aún así, el rey sabe que ha sembrado semillas que algún día darán fruto, y que ese fruto será amargo para Israel. En el ocaso de su vida, Salomón encuentra en Dios la paz que buscó en vano en sus riquezas y alianzas, pero sabe que su legado será una advertencia viva para las generaciones venideras. La paz recién encontrada de Salomón se ve interrumpida por un mensaje que lo sumerge nuevamente en el dolor. Un día, mientras observa el templo que construyó para Yahvé, recibe la visita del profeta Ahías, un hombre conocido por su franqueza y lealtad a Dios. Ahías, con rostro serio y palabras pesadas, le revela una profecía inquietante: el reino de Israel, que Salomón unificó con esfuerzo y sabiduría, será dividido después de su muerte. La corona de gloria que él forjó se fragmentará, y su linaje perderá gran parte de su poder. Las palabras de Ahías perforan el corazón de Salomón como una espada. El profeta le explica que Dios ha decretado esta ruptura como castigo por sus alianzas con dioses extranjeros, por permitir que su pueblo cayera en la idolatría. Aunque Dios no quitará el reino de sus manos mientras viva, su hijo no heredará la nación entera. En cambio, una gran parte de Israel se apartará de la casa de David. Salomón escucha, con el alma abatida, como el profeta describe la futura división del reino. 10 de las tribus se irán, y solo una quedará fiel a la dinastía de David. La visión de un Israel fracturado, separado en dos reinos en conflicto, le provoca un profundo dolor. Cada palabra de Ahías resuena en él como un eco de las advertencias que ignoró, y comprende que su arrepentimiento, aunque sincero, no ha sido suficiente para evitar las consecuencias de sus decisiones. A solas en sus aposentos, Salomón se enfrenta al dolor de un legado que no será el que soñó. Durante años, trabajó para construir una nación fuerte y próspera, una Israel unificada que reflejara la gloria de Dios. Pero ahora, esa obra maestra se desmorona ante sus ojos. Su corazón está dividido entre el amor por el Dios de Israel y la resignación ante su castigo. En su interior, Salomón comprende la justicia de Dios. Sabe que el reino dividido es una consecuencia inevitable de sus errores, y aunque esta verdad lo consume, no hay ira en su corazón, sino una resignación triste. Se da cuenta de que él, el hombre más sabio de la tierra, fue el responsable de un error que cambiará la historia de su nación para siempre. Cada vez que observa el templo, cada vez que contempla a su pueblo, siente el peso de la división que pronto llegará, y este sentimiento lo atormenta.
Con la certeza de su propia mortalidad y del destino inevitable que le espera a su reino, Salomón pasa sus días en profunda reflexión. Medita sobre las decisiones que lo llevaron a este punto, sobre el orgullo y las alianzas que lo separaron de Dios, y sobre el impacto de su vida en Israel. Cada logro y cada error parecen entrelazarse, como un tapiz en el que los hilos de la grandeza y el fracaso forman una historia compleja y trágica. Salomón siente la responsabilidad de dejar un mensaje final, una advertencia para que otros no sigan su camino. Piensa en el legado de David, su padre, quien murió con la certeza de haber dejado a Israel en manos fieles. Él, en cambio, partirá sabiendo que su reino se dividirá, que su pueblo se verá atrapado en conflictos que él mismo ayudó a provocar. Este dolor, esta conciencia de sus fallos, lo lleva a buscar una última forma de restaurar algo de paz en los corazones de quienes le rodean. Salomón convoca a sus más cercanos, a sus consejeros y, especialmente, a su hijo Roboam. En su mirada hay una mezcla de amor y pesar, y sus palabras brotan como un río de sabiduría y advertencia. Le habla a Roboam sobre la importancia de mantenerse fiel a Dios, de evitar los errores que él cometió, y de gobernar con justicia y compasión. Mantente firme en la fe que un día guió a nuestro pueblo, le dice a su hijo. No permitas que la ambición te aparte de Dios, como a mí me ocurrió. Que tu corazón no se divida entre los dioses de este mundo, recuerda siempre al único Dios de Israel, el que nos liberó, el que te dará fuerza si le eres fiel. Sus palabras no solo son consejos, son súplicas. Salomón sabe que Roboam heredará un reino marcado por la división, y teme que el joven no esté preparado para enfrentar el peso de esa carga. A sus consejeros, les recuerda la importancia de guiar a Israel con prudencia y piedad, y les advierte de los peligros de la idolatría. Sus palabras son un intento desesperado de sembrar en ellos la convicción que él mismo perdió en algún momento de su reinado. Salomón entiende que su tiempo está cerca. Ha aceptado el destino de su reino, y, aunque el dolor de ver su legado dividido le pesa, encuentra algo de paz en la esperanza de que sus palabras resuenen en la próxima generación. Este es su último esfuerzo, su acto final como rey y siervo de Dios, y aunque sabe que no puede cambiar el futuro de Israel, ora para que sus enseñanzas dejen una semilla que florezca, algún día, en los corazones de su pueblo. La vida de Salomón se acerca a su final. En sus últimos días, el rey pasa sus horas en reflexión y oración, buscando encontrar la paz que durante tanto tiempo el poder y la ambición le arrebataron. La soledad lo rodea, pero en este silencio, siente la presencia de Dios como un consuelo constante. Salomón, el hombre que lo tuvo todo, se encuentra cara a cara con su mortalidad, y en su corazón se reaviva la fe que lo acompañó en su juventud. Sabe que, a pesar de sus errores, el Dios de Israel lo ha perdonado. Cuando el momento finalmente llega, Salomón se despide de este mundo con un suspiro de alivio. Su vida, llena de gloria y desafíos, de riquezas y lecciones amargas, termina en una reconciliación profunda con Dios. Rodeado de pocos, el rey cierra los ojos por última vez. La sabiduría que una vez deslumbró a las naciones se apaga en un susurro, dejando atrás un legado que marcará a Israel por generaciones. La noticia de la muerte de Salomón se esparce rápidamente, y todo Israel se sume en un estado de duelo. En las calles y palacios, la gente reflexiona sobre la pérdida del rey que trajo una era de esplendor a su nación, pero que también dejó un rastro de conflictos. Los ancianos recuerdan los días de grandeza, mientras los jóvenes observan con inquietud el incierto futuro que heredan. La corte, llena de intrigas y ambiciones, queda en un silencio sombrío, sabiendo que, con su partida, la estabilidad que Salomón representaba podría desmoronarse. Israel recuerda a Salomón por sus proverbios, por sus enseñanzas que aún resuenan en las sinagogas y hogares de su pueblo. Sus palabras de sabiduría, grabadas en los corazones de su nación, se convierten en guía y advertencia. Salomón es recordado tanto por su grandeza como por sus caídas, y su vida se convierte en una lección eterna sobre los peligros de la idolatría y el valor de la humildad. Los proverbios que una vez enseñó ahora son estudiados con una profundidad distinta, como una advertencia viva para las generaciones que buscan aprender del rey que lo tuvo todo y lo perdió en el camino. La historia de Salomón perdura como una advertencia y un testamento para quienes buscan encontrar el verdadero sentido de la sabiduría. Su vida nos recuerda que el poder y la gloria son efímeros, y que la verdadera riqueza se encuentra en una relación genuina con Dios. Salomón, a través de sus palabras, nos deja un mensaje eterno. La sabiduría que no está arraigada en el temor a Dios y en la fidelidad a su camino es una sabiduría incompleta, una sombra de lo que podría haber sido. Para aquellos que buscan vivir una vida significativa, su vida ofrece tanto inspiración como cautela. Si te ha parecido interesante esta historia de los últimos días del rey Salomón, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir el vídeo para que otros también puedan reflexionar sobre las enseñanzas de este sabio rey.
No olvides activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de las lecciones de Salomón te ha impactado más? Déjalo en los comentarios y comparte tu perspectiva.